Primero, antes de abrir las bases de datos, vamos a ver su contenido, su descripción, sus objetivos, de la misma forma que lo hicimos con la encuesta nacional de hogares. Entonces, las encuestas o las bases que vamos a trabajar hoy son la encuesta nacional agropecuaria y el censo nacional agropecuario. Entonces, vayamos acá a la página de microdatos, a la página que hemos estado utilizando estas últimas semanas, y entramos acá a consulta por encuestas, y acá también tenemos documentación. En este caso, entremos a documentación. Acá en la lista de desplegable que dice elija una encuesta, buscamos la encuesta nacional agropecuaria, que debe estar, y vemos que se ha realizado anualmente hasta el 2024, pero hay un hueco acá en el 2020. ¿Qué pasó en ese año? Pandemia, ¿no? Entonces, un año no se levantó la encuesta nacional agropecuaria por la pandemia. Yo les comenté que la encuesta nacional de hogares, la ENAO, sí se realizó durante pandemia, cambiando un poquito la forma de recolección de datos. Se cambió una estrategia mixta, donde se hacía llamadas por teléfono y también entrevistas personales. Pero eso porque la ENAO es la encuesta más importante para determinar las condiciones de vida y por tanto determinar el nivel de pobreza, y era imposible eh, dejar de medir la pobreza, y peor en una época donde se suponía que las condiciones de vida de las personas estaban siendo deterioradas, ¿no? Entonces, la ENAO no se paralizó con pandemia, pero otras encuestas sí se paralizaron con pandemia, entre ellas esta que es la encuesta nacional agropecuaria. Vayamos al último año, 2024, y acá tenemos la encuesta anual y vemos que acá hay documentación. Siempre hay una ficha técnica, acá está la ficha, entremos, descargamos y leamos rápidamente qué dice, qué es la ENA. Leemos. Los objetivos de la encuesta nacional agropecuaria son generar información para la construcción de indicadores del sector agropecuario y evaluación del marco de presupuesto por resultados, que permitan medir de forma continua la evolución de dichos indicadores y contribuir al diseño y orientación de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en especial de los productores agropecuarios. Disponer de información estadística que permita caracterizar a los productores agropecuarios, personas naturales y empresas agropecuarias del país. Ok, entonces, su nombre mismo dice que se enfoca en la actividad agropecuaria, es decir, en la agricultura y también en la actividad pecuaria, es decir, no solamente producción de alimentos, de plantas, sino también producción de animales, ¿no? Crianza de animales. Y resulta que eso es importante porque somos un país donde la gran mayoría de personas en situación de pobreza se dedican a la actividad agropecuaria. Hay una relación compleja, pero claramente es notorio de que la población pobre en su mayoría se dedica a la actividad agropecuaria. Y eso tiene que ver con múltiples factores. Uno de ellos es la productividad en el sector agropecuario. En realidad, a comparación de otros países y a comparación de otros sectores económicos, la actividad agropecuaria tiene muy pocos rendimientos, se gana muy poco, y eso es parte que está relacionado con la pobreza. Entonces, para mejorar las condiciones de vida, para reducir los índices de pobreza, hay que observar, hay que analizar qué sucede con la actividad económica a la cual se dedica el grueso de personas pobres. Y para ello, hay que levantar información eh, para eventualmente tomar decisiones de política, ¿no? Y por eso que acá también habla de presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados es una forma del gobierno o del Estado de financiar y desfinanciar programas sociales o partidas presupuestales. Es decir, todo programa social, toda partida presupuestal, toda actividad que se haga
que se financie desde el Estado, no se hace totalmente a discreción, sino se tiene que mostrar que tiene resultados potenciales y una vez que se ejecute, tiene que mostrar que ha realizado algún tipo de impacto en la población objetivo. Es por eso que todos los programas sociales, los programas presupuestales, todos, tienen que ser evaluados de alguna forma, directa y directamente, pero tienen que ser evaluados. Si un programa social en su evaluación de impacto aparece que no ha aportado en nada, no ha tenido impactos, ese programa social eventualmente se va a cerrar o se va a desescalar. Si un programa social, una actividad del gobierno, eh, muestra que tiene algún tipo de impacto, entonces esa actividad, ese programa social va a crecer, se va a financiar con más dinero y eso se refiere al presupuesto por resultados. Y para hacer esas evaluaciones, eh, es necesario tener información, ¿no? Y por tanto, gran parte de esta encuesta se dedica a generar indicadores que permitan realizar esas evaluaciones. ¿Qué más? Otra cosa que me llama la atención acá es que dice que los productores agropecuarios pueden ser personas naturales, pero también pueden ser empresas. En particular, esta encuesta nacional agropecuaria se centra en los hogares agropecuarios. Los hogares agropecuarios son unidades productivas porque dentro del hogar se toma decisiones de cómo producir la tierra, ¿no? Seguro el jefe de hogar decide que dos de los miembros del hogar se dediquen a la chacra y otros dos miembros del hogar se dediquen eh, a criar animales. Entonces hay una distribución de las actividades dentro del hogar. Entonces se considera que un hogar es una unidad productiva, una unidad agropecuaria. Entonces, el grueso de unidades agropecuarias son familias, pero también van a haber empresas, ¿no? Pequeñas empresas, microempresas, medianas, grandes. Si bien es cierto, también se levanta información sobre ellas, no es el objetivo principal. El objetivo principal son los pequeños productores, que normalmente son familias en la zona rural. ¿Qué más? Acá tenemos una lista de temas que normalmente se van a estudiar en esta encuesta. Vamos a resaltar algunos de ellos. Dice, determinar el porcentaje de productores agrarios de subsistencia. ¿Qué se refiere de subsistencia? Aquellas unidades productivas que solamente producen para consumir ellos y no llevan ninguna parte de su producción al mercado. Entonces, eso es importante porque son hogares que están muy desvinculados de la actividad del mercado, ¿no? Solamente producen para consumir. ¿Qué más? Vemos, también importa observar cuán relacionados están con su mercado regional, con la agroindustria y el mercado exterior. Si bien es cierto, la actividad agropecuaria no es muy rentable, se hace rentable cuando uno accede a mercados cada vez más grandes, ¿no? Hoy en día, la agroexportación es una bendición para las personas que están en la costa, en la parte productiva de la costa, porque es fácil exportar uvas, exportar cebollas, exportar espárragos, ¿no? Pero lamentablemente el grueso de productores agropecuarios no está conectado con el sector externo. Entonces, una forma de ver potencialidades es ver cuán eh, relacionados o conectados estamos con mercados más grandes. ¿Qué más? Además de preguntarse sobre esas cosas, también se va a preguntar sobre qué tipos de productos produce cada unidad agropecuaria. Es normal que las unidades agropecuarias diversifiquen su producción. Y la diversificación en este caso tiene que ver con el riesgo climático. Si los hogares solamente producen un producto, el clima puede hacer de que se pierda el 100% de ese producto.
Entonces se diversifica, se producen diferentes tipos de hortalizas, de papa, de frutas, de modo que si hay un cambio climático que afecta a uno de ellos o hay una plaga que afecta a uno de ellos, tienen la producción de los demás, ¿no? Y también se produce en diferentes momentos del año porque hay época de lluvias, hay época seca, entonces tienen que organizar su producción y todo eso se pregunta. También preguntan sobre acceso a créditos, es muy bajo el acceso a crédito en las unidades pequeñas, pero también se pregunta. También se pregunta sobre el uso de tecnología. La tecnología sabemos que es cualquier operación o cualquier actividad o cualquier técnica que permita mejorar la productividad de los factores. Y esta tecnología va desde utilizar algún tipo de herramienta, utilizar fertilizantes, abonos, semillas mejoradas genéticamente, utilizar fertilizantes químicos, hasta utilizar máquinas grandes, hasta utilizar automatización. Todo eso también se ve acá para ver con qué tecnología disponen. También se va a ver el tipo de riego. El riego puede ser por secano o también puede ser por riego tecnificado. El secano se refiere a lluvia, agua de lluvia, ¿no? Eso es lo que hace la mayoría, solamente dejan que la lluvia riegue el cultivo. Y el riego tecnificado tiene que ver con, no sé, riego por goteo, por aspersión, por canales de riego que se llevan. Entonces, también se pregunta sobre eso porque eso mejora bastante la productividad. Y bueno, eso creo que es lo más importante. Bajemos un poquito. Se cobertura los 24 departamentos del país y también el Callao. El periodo de ejecución va desde mayo hasta noviembre. Y acá esto me interesa bastante. En la ENAO, como era una encuesta de hogares, los niveles de agregación o las unidades de observación podían ser vivienda, hogar o persona. ¿Se acuerdan? Había módulos que estaban a nivel de personas, había módulos que estaban a nivel de hogares. Eso, cada fila correspondía a un hogar, en otros módulos a una persona. Acá, como estamos hablando de unidades productivas, que pueden ser familias, pero pueden ser empresas, cambia esas unidades de observación. ¿Qué unidades de observación vamos a tener? Básicamente estas tres, aunque vamos a ver luego que hay otras también. La más grande va a ser la unidad agropecuaria. La unidad agropecuaria se refiere como el conjunto de terrenos totales o parcialmente para la producción. Es decir, tiene que ver con el lugar de producción, ¿no? El terreno, el conjunto de terrenos. Sin embargo, ese terreno o ese conjunto de terrenos se puede partir en pedazos. ¿Por qué se parte en pedazos? Porque cada pedazo se va a dedicar a una actividad en particular, ¿no? Por ejemplo, el 50% de la unidad agropecuaria va a ser producción de papas. Entonces, esa parcela, que es la mitad de la unidad agropecuaria, se dedica a producir papas. El 20% se dedica, es una parcela que se dedica a, a que los animales estén pastando por ahí. El 30% restante de la unidad agropecuaria es una parcela que se va a dedicar para la producción de hortalizas. La unidad agropecuaria se puede dividir en parcelas. Luego va a haber módulos que va a estar a nivel de productor agropecuario, que es la persona natural o jurídica que toma la decisión principal sobre el uso de recursos. Esa unidad productiva o el productor agropecuario puede ser una familia o puede ser una empresa. ¿Qué más? Bueno, acá vemos cómo se divide la encuesta. Ustedes en la ENAO teníamos módulos, acá no se llaman módulos, acá se llaman capítulos. El primer módulo, entre comillas, sería la carátula. En la carátula están las características generales básicas de la unidad agropecuaria, la unidad productiva.
Y luego están los capítulos. En el capítulo uno están características más específicas sobre la unidad agropecuaria. En el 200 información sobre los cultivos cosechados en la unidad agropecuaria. En el capítulo 300 buenas prácticas agrícolas. En el capítulo 400 la actividad pecuaria, es decir, crianza de animales. En el 500 buenas prácticas pecuarias. En el 600 inocuidad agroalimentaria. En el 700 servicios de extensión agraria. En el 800 asociatividad. En el 900 servicios financieros. En el capítulo 1000 costos de producción de la actividad agropecuaria. Capítulo 1100 características del productor agropecuario y su familia. Y en el 1200 intención de siembra, maquinaria y equipamiento de la unidad agropecuaria. Listo. Luego bajamos. Nivel de inferencia. Un aspecto importante en toda encuesta es el nivel de inferencia, ¿no? ¿Qué nos puede decir la muestra sobre la población? Y me dice que solamente podemos sacar conclusiones nacionales y departamentales. Es decir, no podríamos sacar conclusiones ni por costa, sierra o selva, ni tampoco podríamos sacar conclusiones urbano-rural, solo podríamos sacar conclusiones a nivel de departamentos y nacionales. Entonces, si me piden calcular la productividad total de factores de la actividad agropecuaria en cada departamento, sí puedo. Si me piden que haya la productividad total de factores de la actividad agropecuaria a nivel nacional, también se puede. Pero si me piden hallar la productividad total de factores de la actividad agropecuaria en la costa, sierra y selva, no podría porque acá no hay diferencia por esas tres regiones, ¿no? Si me piden hallar esa variable a nivel de distritos, de provincias, tampoco podría, porque acá no aparece en la diferencia esas, esas definiciones, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, porque eso va a limitar lo que puedo investigar con esta base de datos. Luego, acá creo que no están los numeritos. Vamos a verlo ya en la base de datos. Ya. La encuesta nacional agropecuaria no es muy usada por economistas. Hay muy pocos economistas que se dedican a estudiar eh, la actividad agropecuaria. Así que estoy seguro que de ustedes muy pocos van a terminar utilizando esa encuesta para tesis o para una investigación futura. Pero hay otras áreas del conocimiento que sí estudian bastante esta base de datos, por ejemplo, administradores, gestores, eh, los ingenieros agropecuarios. Otras carreras utilizan bastante esta base de datos, pero no sabe más conocerla, saber que existe. En un rato o en la siguiente clase les voy a mostrar algunas investigaciones que se han hecho con esta clase. Además de la ficha técnica está el cuestionario. No vamos a leer a detalle, solamente quiero mostrarles. El cuestionario es bastante extenso, tiene 33 caras. Y ustedes dirán, ¿por qué tantas caras, tantas páginas para una encuesta agropecuaria? Porque en realidad esta encuesta busca saber con mucho detalle cuál es la dinámica económica de esas familias o empresas. Por ejemplo, preguntan el tamaño de cada una de sus parcelas. Preguntan si utilizan riego, o utilizan agua de río o utilizan agua de lluvia para cada una de las parcelas. Preguntan qué tipo de productos producen en cada parcela. Preguntan cuál es la extensión de cada parcela. Preguntan si es dueño o no es dueño de la parcela. En caso no sea dueño, preguntan cuánto paga por la parcela. También preguntan cuántos trabajadores tienen. Preguntan qué productos eh, producen y en qué volumen. Preguntan cuántas veces al año eh, producen. Preguntan qué parte de su producción consumen, qué parte de su producción es autoinsumo, qué parte de su producción se va al mercado regional, cuál porcentaje al mercado local, cuánto de porcentaje se va al mercado exterior.
También pregunta si utilizan semillas, si utilizan abono y en qué cantidad y cuánto les costó y dónde lo compraron, con qué frecuencia. También preguntan si accedieron a servicios financieros. Preguntan un montón de cosas porque un objetivo de esta encuesta es calcular la productividad total de factores. ¿Se acuerdan ustedes que tenían en microeconomía una ecuación de la producción que normalmente en términos prácticos tiene esta forma, ¿no? ¿Se acuerdan que tenían Y, que su cantidad producida es igual a una función entre capital y mano de obra? Y una forma de escribir esto era así, ¿no? A por K elevado a la alfa por L elevado a la beta, o a veces también le ponían a la uno menos alfa. ¿Recuerdan esa función de producción? Que es una función de producción Cobb-Douglas, que básicamente te dice que para producir una cantidad necesito combinar capital y mano de obra, y el alfa es la participación o la importancia del capital en la producción, uno menos alfa es la participación o la importancia de la mano de obra en la producción, y A, que a veces aparecía ahí, muchos le decíamos que era la tecnología, ¿no? Pero en términos prácticos, SA es la productividad total de factores, que básicamente me dice cuán fácil permite la tecnología combinar capital y combinar L, mano de obra. Si SA era chiquito, era muy difícil combinar los factores y por tanto se producía muy poco. Si ese A era grande, la producción era grande porque era fácil combinar capital y mano de obra. Entonces, con los datos de la encuesta nacional agropecuaria, nosotros podemos medir este A. ¿Cómo? Con los datos podemos medir Y es la cantidad producida. Entonces, con los datos desagregados, bien detallados de la encuesta nacional agropecuaria, puedo saber cuánto ha producido de papa, cuánto ha producido de camote, cuánto ha producido de leche, cuánto ha producido de yogur, cuántos animales ha vendido, ¿no? Pues puedo conocer Y. Con la base de la ENA también puedo conocer cuánto capital ha utilizado la producción. ¿Cómo? El capital se define como todo lo que no es mano de obra, ¿no? Entonces, en esa encuesta está las maquinarias que ha utilizado, está el dinero que ha tenido que tomar de crédito, están las herramientas, están las semillas, o sea, todo aquello que se puede definir como capital. Entonces se puede calcular en soles el agregado de capital. Y también está mano de obra en esa encuesta porque te preguntan de la familia cuántos trabajan en la producción. Contratan trabajadores que no sean de la familia, cuántos son, cuánto les pagan. Con todo eso puedo saber L, la cantidad de mano de obra. Y alfa sería la importancia del capital en la producción. Ese alfa también, y hay estimaciones internacionales que dice que más o menos es 30%, 32%, no recuerdo, y hay investigaciones que han calculado este alfa. En el Perú creo que es 32%, 0,32. Y si yo ya tengo Y, tengo K, tengo L, tengo alfa, tengo uno menos alfa, evidentemente, la única incógnita es saber el A, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Sacan logaritmos al Y, sacan logaritmo al otro lado y me quedaría el logaritmo de A más alfa por K más eh, 1 menos alfa
por L y luego simplemente despejan. Logaritmo de A es igual al logaritmo de Y menos todo esto, ¿no? Entonces, en realidad, ese A, que era la productividad total de factores, termina siendo el resultado de una resta. Y por eso a este logaritmo de A se le conoce como el residuo de Solow. El residuo de Solow. Entonces, una forma de hallar la productividad total de factores es con el residuo de Solow, que simplemente es una resta. Y con eso ya uno puede saber cuán productivo es una unidad agropecuaria o toda una actividad productiva. Y gran parte de la investigación que se hace con la ENA es exactamente buscar esto, ¿no? Buscar esto, quizás diferenciado por producto, cuál es la productividad total de factores de la papa, cuál es la productividad total de factores del camote, del café, del cacao, para ver qué actividad es la más productiva de todas. También se puede sacar este residuo de solo por departamentos. ¿Qué departamento es el más productivo? También se puede sacar para la actividad de crianza de animales. ¿Qué tipo de, qué crianza de animales, de vacas, eh, pollos, cuyas? ¿Cuál es más rentable? ¿Cuál es más productivo? Entonces, eso es importante porque te ayuda a observar dónde uno debería invertir más sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los que se dedican a la producción, ¿no? Y como se necesita el capital y se necesita el L, se tiene que hacer un montón de preguntas para tratar de recolectar información de todo lo que está dentro del capital y todo lo que se define como mano de obra. Entonces, por eso es que hay tantas preguntas. ¿Qué más? Además, resulta que las familias no se comportan necesariamente igual que las empresas, ¿no? Ambas son unidades productivas agropecuarias, pero las familias suelen mezclar sus decisiones empresariales con sus decisiones personales, con sus decisiones de familia, ¿no? Es normal si ustedes han tenido una familia que tenía su propio negocio, que la economía de la familia se mezcla con la economía del negocio, ¿no? No sé, tenían una familia que tenía su bodega, entonces a ustedes les daban el pasaje para el colegio, pero lo sacaban de la caja de la tiendita, ¿no? De la bodega. Entonces estaban mezclando decisiones de la familia con decisiones de la unidad productiva, de la producción. Y por eso es que para tomar en cuenta que son dinámicas distintas, la lógica es distinta, también acá hay un cuestionario para empresas, que si bien es cierto, tiene los mismos temas, tiene las mismas, también preguntan qué tipo de producto, si se utiliza qué tipo de riego. Hay algunas preguntas adicionales que tienen que ver con su organización. ¿Cuántos gerentes hay? ¿Tiene área de recursos humanos? ¿Tiene área de bienestar? ¿Cómo coordina entre áreas? ¿Tiene un sistema que centraliza la información en la empresa? ¿Tiene un edificio central? ¿Qué tipo de régimen tributario están asociados? Entonces, preguntas más sobre la dinámica empresarial, pero también están las preguntas típicas que también están en el formulario o en el cuestionario que hemos visto hace un rato. Listo. Luego está el manual del encuestador, que en realidad no vamos a abrirlo porque eso es muy largo y hay mucho detalle ahí. Lo que sí uno podría revisar es esto. Es el documento que se llama Principales Resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria. Luego de haber levantado la, la encuesta, unos meses después, el INEI publica este documento donde básicamente calcula los indicadores más importantes y los pone acá.
y los compara con los datos de los años anteriores. Porcentaje de productores agropecuarios por grupo de edad. Porcentaje de productores agropecuarios por sexo. Porcentaje de productores agropecuarios por sexo según rango de edad. Porcentaje de productores agropecuarios. Porcentaje según región natural. Entonces, hace un resumen de la situación reciente de los productores agropecuarios. Y ahora sí, de una vez vayamos acá al censo. Vamos a buscar censo nacional agropecuario, que debe estar por acá. Dice, Censo Nacional Agropecuario Senada. Y cuando voy a los años, me doy cuenta que solamente hay un año, 2012. Resulta que el Censo Nacional Agropecuario se hizo solamente en el 2012 y fue un esfuerzo bien grande del INEI porque tener que identificar y tener que visitar a todas las unidades agropecuarias del Perú es bastante grande, es muy extenso. Y además el cuestionario del censo agropecuario es más extenso que el del censo de población y vivienda, así que se demoran más tiempo por familia para levantar la información. Y desde hace algún tiempo se está planeando hacer un nuevo censo nacional agropecuario. Posiblemente este año se haga, pero no es seguro. Eh, Así que si se hace este año, tendríamos un nuevo censo nacional agropecuario 13 años después del anterior. Entonces uno diría, esto es un censo muy antiguo, son 13 años pasados, hace 13 años. ¿Todavía es relevante? Sí, resulta que es muy relevante cuando se han hecho eh, comparaciones del censo con la encuesta nacional agropecuaria. Se han dado cuenta muchos investigadores que no ha habido muchos cambios estructurales en la actividad agropecuaria en la última década. Así que mucho de lo que se puede observar en el censo del 2012 sigue siendo válido para hoy en día. Entonces también todavía sigue siendo relevante. Por eso lo vemos. Y acá está separado por departamentos porque el cuestionario es un poquito distinto en cada departamento. No es otro cuestionario, solamente que hay algunas preguntas que no aparecen en algunos departamentos. ¿Por qué? Porque la actividad agropecuaria es muy distinta a lo largo del Perú, ¿no? Se me ocurre la producción de frutas. Seguro que en la selva es bastante. Hay muchas preguntas sobre fruta. Hay muchas preguntas sobre fruta en la selva, pero hay muy pocas seguro en la sierra. Preguntas sobre producción de papa, hay muy pocas seguro en la costa y muchas en la sierra. Sobre crianza de auquenios, seguro que hay un montón de preguntas en los departamentos que tienen un montón de sierra, pero no hay preguntas sobre crianza de auquenios en la costa o en la selva, porque no es su territorio, no, no es su hábitat. Es por eso que se separa por departamentos, porque hay preguntas específicas eh, que no aparecen en algunos de ellos. Y cuando entro, acá me aparece el cuestionario, que debe estar por... Empezamos con la ficha técnica. Dice, la base de datos completa de todo el Perú contiene 2.260.973 unidades agropecuarias, correspondientes a los 24 departamentos y el Callao. El total de unidades agropecuarias es 2.315.603. Es un montón, ¿no? Se imagina hacer un censo con esa cantidad de unidades agropecuarias. Noten que esos son unidades agropecuarias. Dentro de cada unidad agropecuaria, que pueden ser familias o empresas, hay muchas más personas. Así que hay mucha información acá. La base de datos de este censo está separado en diferentes
módulos, que también acá se le llama capítulos, o sea, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Si uno quiere encontrar esos capítulos, está con este nombre en el archivo que se descarga. El REC 01 es el capítulo 1, el REC 01A es el capítulo 2, el capítulo 3, perdón, y se separa muy parecido a la ENA. En la ENA tenía una estructura muy parecida a esta, entonces la Cenagro también la tiene muy parecida. Y finalmente, creo que eso es todo. Como es un censo, se espera tener la información de todas las unidades productivas agropecuarias, así que tenemos eso. Cuando voy a la cédula censal, que es el cuestionario, encuentro que el cuestionario tiene 10 caras y cada cara en realidad son dos hojas, no, acá hay dos hojas. Entonces, si separamos, serían como 20 hojas o 20 caras. Entonces es bastante grande. Si nosotros recordamos, el censo de población y vivienda no tenía tantas hojas, ¿no? Tenía mucho menos hojas. Entonces, este cuestionario es un poquito más detallado porque también quiere preguntar sobre qué productos produce, cuánto capital utiliza, y dentro del capital hay varias cosas, hay máquinas, hay automóviles, hay dinero, hay, no sé, eh, la posesión de canales de riego, la posesión de algunos aspersores, un montón de cosas, ¿no? Y en el caso de la mano de obra, también necesitas saber qué cantidad de las personas que trabajan en la producción son miembros del hogar, cuántos se contratan que no son miembros del hogar, cuánto se les paga, cómo trabajan al destajo, ¿no? O a tiempo completo. Entonces, hay que ser un poco, tener más detalle, pero no logra tener el detalle que tiene la encuesta nacional, ¿no? La encuesta nacional sí era muy, muy, muy detallista. Acá no se puede ser tan detallista por cuestiones de tiempo. Al ser un censo, hay muchas unidades que levantan información y se resume el cuestionario a lo indispensable. Ok, entonces, eso está acá. Ahora sí, vayamos a la base de datos. Entonces, para descargar la base de datos, vamos acá a consulta por encuestas y vamos a empezar descargando la Cenagro. Lo buscamos acá en encuestas, Censo Nacional Agropecuario, buscamos 2012 y descarguemos o veamos cualquier departamento. Pongamos Cusco y noto que acá hay 11 capítulos, 11 archivos, y se puede descargar en SPSS o se puede descargar en DBF. ¿No se puede descargar en Stata? No. Como les comenté, en temas agropecuarios, los economistas todavía no se han metido mucho. Hay muy poca investigación de economistas en esos temas. Los que más utilizan son de otras áreas del conocimiento, como administración, gestión, ingenieros. Entonces, por eso es que está en formatos que usan normalmente esas carreras, ¿no? SPSS usan más los sociólogos, antropólogos, administradores, gestores. Y DBF lo utilizan más ingenieros, entonces no está en Stata porque no es de uso frecuente para economistas. Pero podemos descargarlo en SPSS o en DBF y lo transformamos a Stata. En este caso, vamos a descargar solamente los módulos, el, el 01, el 01A y el 02. Tres módulos. REC 01, REC 01A y REC 02. Lo descargamos. Yo ya se los pasé por Paideia, para no demorarme en descargar, se los pasé por Paideia, pero también lo pueden descargar por acá, no hay problema. Y vayamos ahora sí al DoFile. Pues acá tengo mi DoFile, ya está. Y como siempre, limpiamos el entorno de Stata con Clear All, declaramos el directorio,
acá, en este directorio, seguro que he descargado mis bases de datos. Acá me dice que no puedo cambiar, veamos. ¿Qué pasó acá? Sesión 26. A ver, creo que está mal escrito mi directorio. Mis bases de datos yo las tengo acá. Ahora sí, ya está. Declaro mi directorio y ahora lo primero. Hemos descargado las bases y están en formato, bueno, yo lo descargué en formato SPSS. El formato SPSS tiene este punto .zap y cuando voy a mi directorio aparecen así. Estos son los que he descargado. Dicen punto .zap, punto .zap, punto .zap. Pero lo primero que hay que hacer es convertirlo a stat. Hay varios comandos para transformar de SPSS a stata. El más simple de todos sería el comando import. ¿Se acuerdan que al inicio, en las primeras partes del curso, vimos el comando import, que era un comando muy bueno porque te permitía transformar de varios formatos a stata? Podrías de Excel a Stata, de formato delimitado a Stata, de JDBC a Stata, de ODBC a Stata, de Infile a Stata, de SAS a Stata, de SPS a Stata, de cualquier formato, de la mayoría de formatos se puede importar a Stata. Pero no es muy confiable ese comando, así que hay uno mejor que se llama ImportSAP, que está especializado en importar y convertir bases en SPSS a SAT, pero no está instalado en sus computadoras normalmente, así que hay que instalarlo. Entonces pongo SSC install import SAT. Lo interesante de ese comando es que utiliza R para hacer la transformación. Entonces vamos a ver que cuando yo corra ese comando, se va a abrir una pantalla de R que va a hacer la transformación. Entonces, apliquemos ese comando, pongo import SAP y luego pongo el nombre del archivo que quiero transformar. En este caso, el archivo 01 subguión IBSenagro rec 01. Corro. Y como se dan cuenta, abro una pantalla negra que dice R. Entonces, lo que ha hecho en este instante es en R transformar la base a formato stat. Y cuando veo acá, ya lo importó. Acá está, ya importó la base de datos. Entonces, si quiero correr ese comando, tengo que tener R instalado en mi computadora. ¿Y por qué he utilizado ese comando import SAP y no simplemente el comando import? Por lo siguiente. Esta base de datos tiene muchas variables que están en formato categórico. Todas las que están en azul son formato categórico, variables categóricas. Y resulta que el formato SAP, el formato de SPSS, se guarda en dos planos. Guarda por separado la base de datos y por separado los nombres de las categorías. Y cuando se importa con solamente el comando import, solamente importa los numeritos detrás de la categoría, pero no importa los nombres de la categoría. Entonces, si hubiera importado con el comando import, en esta variable
resultado me hubieran aparecido puros números. Uno, no, todos los números que están ahí. Pero no me hubiera aparecido que el uno corresponda a completa. Igual, en esta variable W piso, si hubiera importado con el comando import, me hubiera aparecido puros números. No me hubiera aparecido las categorías a las cuales se refieren los números. Y el comando import sub sí permite no solo traer la variable como número, sino también con su categoría. Por eso es que la prefiero utilizar en ese contexto. Como vamos a utilizar tres bases de datos de la Cenagro, tengo que convertir las tres a SAP. Entonces voy a repetir esa acción de importar tres veces y lo voy a hacer con un loop, en este caso por un for each. Entonces le digo, para cada X de esta lista, para cada elemento de esta lista, quiero que importes esa base de datos, que transformes los nombres de las variables en minúscula. Todos estos están en mayúscula, a veces están mal escritos, así que lo voy a poner todo en minúscula. Y que guardes esa base de datos que ahora está en Stata con el mismo nombre, pero en punto de .ta. Entonces corro. Entonces va a repetir esa acción para cada una de las bases. Primero lo hizo para esta, que era rec 01. Luego lo hizo para esta, que era rec 01A. Y luego hizo lo mismo para esta, que es rec 02. Y ahora cuando voy a mi directorio, encuentro que acá están las tres bases de datos, pero transformadas a formato stat. Y ahora sí puedo, puedo trabajar sin ningún problema. Sigamos. Ok. Veamos. Abrimos la primera base de datos que se llama rec 01. Esa rec 01 es la carátula. Vamos a abrir para chequear qué información tiene. Esta información está medio extraña. Los nombres no me dicen mucho. Lo primero que necesito saber es a nivel de qué está esta base de datos. Está a nivel de personas, está a nivel de unidad productiva, está a nivel de parcela, de cosecha, de qué. Entonces, vamos a ver que estas variables, la P001, P002, P003, P007X y P008, son los que identifican a la unidad agropecuaria. Voy a crear una variable nueva con todos estos, y esto va a ser identificador de la unidad agropecuaria. Y veamos, vamos a hacer un duplicate para ver si ese identificador es único o hay varias filas que tienen el mismo identificador. Les pongo duplicate report, identificador de unidad agropecuaria. Y acá me dice que no hay duplicados. Entonces, está bien, esta base de datos está a nivel de unidad agropecuaria. Y veamos a qué se refiere ese P001, P002. P001 es el departamento donde está la unidad agropecuaria, el P002 la provincia, el P003 el distrito. Estos tres conformarían el ubigeo. Luego, el P007X es el sector de numeración agropecuaria, que es equivalente o muy parecido a lo que era el conglomerado en la ENAO, ¿no? Recordemos que la ENAO, el conglomerado, era una, una, un espacio, un territorio pequeño, que la zona urbana más o menos eran 3, 4 cuadras, y dentro de cada conglomerado se hacía el sorteo de quienes contestaban la encuesta.
Acá en el caso de este censo, en lugar de conglomerados existen este sector de numeración, que igual es un territorio dentro del cual se enumeran a las unidades agropecuarias. Y luego, el P008 es el código de la unidad agropecuaria. Por ejemplo, esta fila corresponde a la unidad agropecuaria 1 del sector 101 que está en este distrito. Luego, si me doy cuenta, todos estos, hasta bastante abajo, hasta acá, estos 40 son unidades que están en el mismo sector de numeración. Es decir, son hogares, bueno, son unidades agropecuarias que están en el mismo territorio, no están muy cerca uno del otro. Todos esos de acá hasta el 50, hasta el 60, hay más inclusive. Desde el 146 están en el mismo territorio, en el mismo sector de numeración. Acá Mauricio me pregunta el rename. Bueno, acá lo que está haciendo el rename simplemente es ponerle minúscula, lower es minúscula, a todas las variables. Asterisco se utiliza para decir todas las variables. Estoy renombrando todas las variables, cambian el 2 en minúscula. Todas esas variables estaban en mayúscula, los he puesto en minúscula. Solo para eso. Ok. Entonces, veamos. Luego de ver el código de la unidad agropecuaria, acá aparece si es persona natural. Persona natural básicamente se refiere a si es una familia o no es una familia. Y persona jurídica aparece con su respectivo tipo de empresa, ¿no? Acá sociedad de responsabilidad limitada. Acá comunidad campesina también puede ser cooperativa, puede ser cooperativas, sociedades o comunidades campesinas, ¿no? En las zonas rurales es común que la comunidad campesina sea dueña de gran parte del territorio y que lo alquile a los comuneros o que los comuneros trabajen colectivamente en las tierras de la comunidad. Así que también aparece eso. Ok. Veamos algunas variables interesantes de esta base de datos. Las variables que me importan son estas. Así que vamos a hacer un codebook. Codebook. Empecemos por la variable WP111. Dice, sexo del productor. Básicamente, claramente las empresas no tienen sexo, pero lo que se refiere a esto, a quién es el jefe de la unidad productiva. En el caso de las familias sería el jefe de hogar, en el caso de las empresas sería el gerente o el administrador, y en el caso de las comunidades campesinas sería el directivo o el presidente de comunidad, ¿no? Eso se refiere. ¿Y por qué es importante eso? En la teoría internacional dice que las unidades productivas lideradas por mujeres en la actividad agropecuaria tienden a ser más productivas que las unidades lideradas por hombres. Y eso tiene que ver con algo que también se ha estudiado bastante, que es con la aversión a riesgo que tienen hombres y mujeres. Y eso es bastante importante en la actividad agropecuaria, porque la actividad agropecuaria tiene muchos riesgos para materializarse finalmente. Eh, es común que muchos hogares que están liderados por mujeres diversifiquen su producción para reducir el riesgo
de que sea afectado su, su producción final, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, suelen producir no solamente papas, sino criar animales, producir o plantar frutas, también producen yogures, producen mantequilla, o sea, producen un conjunto de bienes, de modo de que de modo de que el riesgo de que alguna de esas fracase no afecte al conjunto total, ¿no? No afecte mucho al conjunto total, al resultado total. Y ustedes dirán, pero eso es un poquito económicamente no tan interesante porque si estás produciendo muchos productos, no te estás especializando y por tanto no estás generando economías de escala, ¿no? O sea, ¿no sería mejor destinar todo tu territorio a producir un solo producto para reducir costos fijos, para utilizar quizás especializarte, ¿no? Y reducir sus costos medios. Sí, eso sería, tendría mucho sentido, pero la actividad agropecuaria y sobre todo la actividad agropecuaria pequeña no tiene mucho sentido porque el riesgo es bastante alto de producir un solo producto. Lo ideal en ese caso, sobre todo la actividad de subsistencia, autoconsumo, es diversificar lo más posible. Y resulta que las mujeres tienden a diversificar con más frecuencia que los hombres y por eso es que es interesante chequear esto. He visto varias investigaciones en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, que han abordado ese tema. Se preguntan, ¿no? ¿De verdad el género importa para la productividad total de factores en la actividad agropecuaria? Acá todavía no lo he visto, pero podría ser un tema de investigación, un tema de tesis. Luego, está la pregunta P400, perdón, P019 que nos dice cuántas parcelas o chacras trabaja o conduce en ese distrito. Es una pregunta continua y veo que acá, una variable continua, lo mínimo que trabaja es una parcela y lo máximo 26 parcelas. Sin embargo, las parcelas o chacras pueden ser pequeñas o pueden ser grandes y por tanto la siguiente pregunta es ¿cuál es la superficie total de las parcelas o chacras que trabaja? Y acá veo que hay un hogar que tiene 0,0014 hectáreas que trabaja y la que más hectáreas tiene 70.860 hectáreas. Probablemente sea una empresa o una comunidad campesina que tiene esta cantidad total de superficie de hectáreas. La siguiente es la superficie total de las parcelas o chacras que conduce o trabaja, pero en este caso está en categóricas, está separado en categorías de 1 a 1,9 hectáreas, la categoría es de 2 a 2,9 hectáreas, es la categoría 4, de 5 a 5,9 hectáreas, es la categoría 7, de 10 a 14,9 hectáreas, categoría 9. Es la misma variable anterior, solamente que está separada por categorías. La siguiente pregunta es la superficie que dedica al cultivo. ¿Por qué? En este caso es cultivo bajo riego, ¿no? Porque no toda la extensión se trabaja, hay mucha extensión de tierra o de parcelas o chacras que no se trabajan, sobre todo en comunidades campesinas donde tienen extensiones enormes, no trabajan todo. Inclusive en la agricultura se conoce esto, el descanso de tierras. Uno no puede sembrar, no puede producir la misma chacra todos los años corridos porque los nutrientes que tiene la tierra se van desgastando. Si ustedes alguna vez han intentado plantar algo en sus casas o en algún lugar, la primera vez que plantan, no sé, papas, salen papas enormes, muy grandes. Y la segunda vez que cultivan papa en el mismo lugar, salen papas más chiquitas. La siguiente vez más chiquitas, y así, cada vez salen más chiquitas las papas. ¿Por qué?
porque cada vez la tierra se queda con menos nutrientes. Y para que repongan los nutrientes, se suele descansar la tierra. Se deja algunos años a la tierra sin cultivar para que retome eh, su cantidad de nutrientes, ¿no? De minerales, todo eso. Entonces, es como no usar toda la tierra por diferentes razones. Y de toda la tierra, no necesariamente toda se riega. Hay quizás una parte que está ahí sin regar. Entonces, acá les preguntan qué superficie riegan. Y acá aparece que hay unidades que tienen 0 hectáreas y la que máxima hectáreas tiene bajo riego son 137 hectáreas. Y finalmente acá dice superficie cultivada. De toda la tierra, tú puedes tenerla regada y todo, pero solamente una parte finalmente la utilizas para cultivar, ¿no? Y acá también tenemos que hay unidades productivas que cultivan 0 hectáreas y la que máximo cultiva son 2.500 hectáreas. Listo. Luego, si separo esto por esta información por género, me doy cuenta que sí hay disparidades por género, ¿no? En la pregunta P019, que era la cantidad de parcelas, veo que separado por género hay una brecha, ¿no? En promedio, las unidades conducidas por hombres tienen 2 hectáreas y las unidades conducidas por mujeres tienen 1,7 hectáreas. Este de acá era la cantidad de hectáreas, ¿no? Entonces también hay una brecha de 3 hectáreas entre hombres y mujeres. Los hombres, las unidades productivas conducidas por hombres tienen más hectáreas que en comparación de las unidades conducidas por mujeres. Entonces sería un tema interesante ver esas brechas entre hombres y mujeres en el caso de la agricultura. Vamos a guardar un rato esta, esta, esta base y vayamos al siguiente capítulo, que era REC 02. Y como siempre, lo primero que tengo que hacer es fijarme a nivel de qué nivel de observación tiene esta base. Está a nivel de unidad agropecuaria, está a nivel de chacra, de cultivo, de qué. Acá vuelven a aparecer el P01, P02, estos, que ya sabemos que uno era, este era departamento, provincia, distrito, este era la unidad, pero el sector de, el equivalente al conglomerado, y este de acá era la unidad agropecuaria. Creemos un identificador que una a esas 5 variables, al igual que hicimos hace un rato, ¿no? Acá está. Estoy creando el identificador de la unidad agropecuaria y hagamos un duplicate para ver si ese código es único para cada observación. Y acá me aparece que no. Resulta que dos veces, con 2 copias, hay un montón de observaciones. Con más copias hay muchos más, ¿no? Entonces, cada fila no es una unidad agropecuaria. Entonces, ¿qué es? Veamos. Vamos a notar que después de la variable unidad agropecuaria existe este que se llama parcela, n par x, que es el número de parcela. Entonces, cada unidad agropecuaria tiene sus parcelas. Entonces, veamos si esto está a nivel de parcelas. Vamos a ver acá, ¿dónde es esa variable de parcelas? Acá está. Está en números, así que no hay problema, no tengo que correr otro. Para unirlo, para crear un identificador de parcelas, tengo que poner acá el código de la unidad agropecuaria y agregarle
el número de parcela, pero como el número de parcela está en número y todo esto está en texto, entonces voy a convertir la variable parcela, una variable texto, es lo que estoy haciendo acá. La variable parcela ahora va a estar en formato texto, ya está. Y este numerito de parcela lo voy a unir a este identificador de unidad agropecuaria para tener identificador de parcela. Recuerde que las parcelas era la chacra o el terreno que tiene la unidad agropecuaria. Apliquemos el duplicates para ver si ahora sí cada fila es una parcela o no es una parcela. Entonces, pongamos duplicate, report y de parcela. Y nada, sigue habiendo duplicados, así que esto no está a nivel de parcelas y tampoco está a nivel de unidad agropecuaria. Entonces, ¿en qué estamos? Resulta que cada parcela se puede dividir en cultivos. ¿A qué se refiere con cultivos? Que si bien es cierto, yo tengo una chacra, un terreno, ese terreno se puede dividir según alguna actividad. No sé, un pedacito de esa chacra es papa, otro pedacito es habas, otro pedacito es pasto. A cada pedacito que tiene un producto en específico se le llama cultivo. Entonces, debería haber una variable que hable de cultivo. Y acá está. El P 024 debería ser el código de cultivo. Acá está, no, perdón, este de acá. P02403 es el código de cultivo. Esa variable que identifica el cultivo está en formato número, lo voy a convertir en formato texto. Acá está, convirtiendo en formato texto. Y voy a crear un identificador de cultivo. Lo que estoy seleccionando acá era identificador de la unidad agropecuaria. Cuando le agregaba el código de parcela, ya se convertía a identificador de parcela. Y ahora que le agrego el número de cultivo, se convierte en identificador de cultivo. Y ahora volvamos a probar el duplicate para ver si ahora sí estamos en lo correcto. Corro. Y ahora sí me sale que no hay duplicados. Entonces, con eso confirmo que este módulo, este capítulo, está a nivel de cultivos. Cada fila es un cultivo. Un cultivo es un pedazo de parcela. Cada parcela le puede pertenecer a una unidad agropecuaria. Entonces, exactamente por lo que es cultivo, acá me va a preguntar si ese cultivo se está eh, regando tecnificadamente o por secano, por lluvia. Me pregunta qué tamaño tiene ese cultivo en hectáreas. También me pregunta si lo que se está produciendo se lleva a la venta o es para autoconsumo o autoinsumo. Y también me pregunta si, si lo que se produce y se vende al mercado nacional, al exterior o al mercado agroindustrial. Porque esas son las preguntas que aparecen ahí. Y bueno, quiero solamente verificar esto. ¿Qué tipo de riego aparecen acá? Aparece el riego por gravedad, es decir, simplemente dejan que el agua que está en la parte superior eh, caiga. Recuerden que gran parte del territorio peruano está en pendiente, mucha producción está en pendiente, así que solamente dejan el agua en la parte superior del cerro, de la montaña, y de ahí va cayendo hacia el resto, por aspersión, por goteo y por exudación. La otra forma de riego es simplemente secano,
aparece en la pregunta P026, porque ese riego no es tecnificado. Los tecnificados son esos de acá. ¿Qué más? También quiero ver esto. ¿Cuál es el destino de la mayor parte de la producción? Y me dice que el destino de la producción puede ser para venta, autoconsumo, autoinsumo o alimento para animales. No, venta claramente es llevarlo al mercado o venderlo a algún tercero. Autoconsumo es cuando el mismo productor finalmente va a alimentarse con eso. Autoinsumo tiene que ver cuando lo que estoy produciendo lo voy a utilizar para producir otra cosa y esa otra cosa recién lo voy a vender, ¿no? Por ejemplo, yo produzco leche, pero esa leche no la voy a tomar, no la voy a vender, sino esa leche la voy a utilizar para hacer yogur. Y el yogur recién es lo que voy a vender en el mercado. Entonces sería autoinsumo. Y alimento para animales básicamente es pasto, ¿no? Pasto, alfalfa, que lo produzco, pero es para los animales y los animales eventualmente los vendo o vendo su carne o sus productos derivados. Listo, solo quería mostrar eso. Luego veamos la variable P026, que es la pregunta bajo riego, pero acá aparece que hay un montón de observaciones que aparecen en vacío. Todas estas observaciones no responden qué tipo de riego utilizan. Porque estas son tierras que no están siendo usadas. Y es un montón. Como se dan cuenta, hay muchas tierras que no son usadas, muchos cultivos que están ahí, pero no se usan. Sigamos. Una variable importante es la siguiente. Ah, creo que acá no está. Está en la siguiente, creo. A ver, déjenme un segundo. Número de cédula. Acá está. Este es cultivo código. Este código no solamente me dice el número de- de productos que tiene, sino que este numerito me dice si lo que está produciendo es café, es cacao, es fresa, es mango. Todos estos códigos, cada código corresponde a un producto. Entonces, hay una tablita, vamos a ver seguro en un rato, hay un Excel del INEI que nos dice qué producto está asociado a cada número. En particular, acá abajo les he puesto algunos de esos códigos. A ver, creo que están por acá. Acá. Por ejemplo, el café tiene el código 1203. El cacao tiene el código 1202. El maíz tiene el código 2107. El plátano tiene el código 1171. Entonces, cada producto va a tener su código. Vamos a generar algunas variables para ver su comportamiento. Vamos a generar una variable que sea superficie sembrada, que ya hemos visto que estaba en la variable P025. Vamos a generar la variable superficie riego, superficie sembrada destinada a la venta, superficie sembrada destinada al autoconsumo, superficie sembrada destinada al autoinsumo y superficie sembrada destinada al alimento para animales. En todos ellos estoy utilizando la variable P025, pero condicionada a alguna característica. Por ejemplo, el P028 igual a 2 se refería a autoconsumo. Y para cada uno también estoy condicionando. Y finalmente, creo acá unas variables que sea superficie de café, superficie de cacao, superficie de maíz, superficie de plátano, donde estoy poniendo la P025, que es la superficie del terreno, y solamente que lo ponga si tenemos que el código de cultivo corresponde a ese producto. Listo.
Y para que esta base de datos esté a nivel de unidad agropecuaria, voy a hacer un colapso. Como esto está a nivel de cultivo, pero yo quiero que cada fila sea una unidad agropecuaria, voy a hacer un colapso. Entonces le digo, haz un collapse donde sumes los valores de, de las variables que empiezan con SA, es decir, todas estas, y que sea a nivel de unidad agropecuaria. Ahora sí, cada fila es una unidad agropecuaria y acá tengo información sobre cada una de ellas. Por ejemplo, esta unidad agropecuaria tiene un área sembrada de 1,3 hectáreas. Esas 1,3 hectáreas están bajo riego. Esas 1,3 hectáreas se destinan a la venta y esa producción no es para café, ni es para cacao, ni para maíz, ni para plátano. Veamos acá. Esta familia o esta unidad productora tiene 0,29 hectáreas sembradas, 0,04 están bajo riego, 0,04 se destinan para la venta y 0,25 se destinan para alimentos de los animales. Esta de acá tiene 0,7 hectáreas sembradas, 0 utilizan riego tecnificado, 0,3 hectáreas se destinan a producción para la venta al mercado, 0,15 hectáreas se utilizan para autoinsumo, 0,25 hectáreas se utilizan para alimento de los animales y 0,25 hectáreas se dedican para la producción de maíz. Este de acá. Este lugar de acá tiene 4,75 hectáreas sembradas, 0,5 están bajo riego tecnificado, 3 se utilizan para producción a la venta de mercado, 0,25 se dedican para el autoconsumo, 0,5 para autoinsumo, 1 hectárea para producción de alimento para animales, 1 hectárea es para producción de maíz. Entonces, así tengo ya información agregada por familias, por unidades agropecuarias. Guardo esa base de datos un rato y si yo quisiera unir estos módulos, ahora este módulo que lo he colapsado ya está a nivel de unidades agropecuarias, así que lo podría unir con el módulo anterior simplemente con un merge one-to-one, ¿no? Ya ambas bases ya están a nivel de, de unidades agropecuarias. Acá me dice que ha hecho merge casi todas, solamente 783 no han hecho merge. Y básicamente esas unidades agropecuarias es porque no tenían la encuesta completa, estaban información incompleta y por eso no aparece en uno de los módulos. Listo. Entonces, eso es un ejemplo así rapidísimo de qué es la Cenagro. Ya les comenté que no se usa mucho en economía, por eso lo estamos pasando rápido. Luego tenemos la ENA. Acá está, desde acá está la ENA. Y en la ENA vamos a ver algunos capítulos. Nos vamos a microdatos. Buscamos en la lista de encuestas la encuesta nacional agropecuaria. Elijo cualquier año. Y acá está la encuesta anual. Ahora sí aparece en SPSS, en Stata y en CSV. Tiene más módulos que la Senagro. El cuestionario de la ENA es más extenso. En particular, solamente vamos a trabajar con unos cuantos. Con el capítulo 100, que tiene dos partes, parte uno y parte 2. El capítulo 200 y nada más. Y para eso podemos descargarlo desde el INEI o también yo les pasé por Paideia los módulos ya acá. Acá está el módulo, el capítulo 100 parte uno, capítulo 100 parte 2 y capítulo 200. Pues también lo pueden descargar de acá o de la misma página del INEI. Empecemos. Abrimos el capítulo 100.
parte uno. Me doy cuenta que tiene 54 variables y 30.293 observaciones. Como siempre, la pregunta es, ¿a nivel de qué está esta base de datos? ¿A nivel de unidades agropecuarias? ¿A nivel de parcela, de cultivo? Veamos, acá tengo el código de departamento, el código de provincia, el código de distrito, el conglomerado, la selección, el número de selección y el código o el número de unidad agropecuaria. Hasta ahí yo pensaría que está a nivel de unidad agropecuaria. Veamos si tiene sentido. Entonces, bueno, acá solamente por, por conveniencia estoy poniendo todas las variables en minúscula, la rename minúscula, solamente porque ah, en la práctica es mejor ponerlos en minúscula que en mayúscula, pero en realidad no hay mucho problema si lo dejan en mayúscula. Acá estoy juntando el código de conglomerado, el número de selección y de unidad agropecuaria para ver si está a nivel de unidad agropecuaria. Hago un duplicate y veamos si hay duplicados. Y me sale que no hay duplicados. Entonces, sí, esta base de datos o este capítulo está a nivel de unidades agropecuarias. Y al ser el primer capítulo, tiene características bien básicas. La región donde está, el dominio geográfico, el factor de expansión y algunas preguntas sobre si realizó o no realizó las actividades agropecuaria, pecuaria y hacia dónde destinó la producción que realizó. No, no son muchas preguntas. Ok, vamos a fijarnos en unas cuantas. Por ejemplo, la variable P1023 tiene la información de si la actividad, si la unidad agropecuaria es activa o no realizó actividad en el último año. Pues acá veo que solamente el 3,46% de esta muestra no tuvo actividad en el último año. También vamos a ver la variable P103N, que tiene que ver con que si la familia posee o no posee tierras. En este caso, uno corresponde a que no tiene tierras, sin tierras. Entonces, 0,77% no posee tierras. Y más del 99% sí posee tierras. Y también vamos a ver la otra variable, que es la superficie de tierras que trabaja, que está en este P104 sub 3. Y como vemos, hay unidades que producen muy poquito, 0,001, y otras que producen y llegan hasta 2011. Me parece interesante eso. Vamos a ver un histograma de esa variable. Esa es la superficie que trabaja cada unidad agropecuaria, ¿no? Y como se dan cuenta, la mayoría de unidades agropecuarias trabajan muy pocas hectáreas, cercanas a cero, y acá hay muy pocas unidades agropecuarias que trabajan un montón de hectáreas, son más de 2.000 hectáreas. Y eso es lo regular en la economía peruana, que gran parte de la producción agropecuaria es a pequeña escala, es producción familiar, ¿no? Luego vayamos al capítulo 100, segunda parte, y vamos a ver a nivel de qué está. Veo que está el código de departamento, está el código de provincia, el código de distrito, el conglomerado, el código o el número de unidad agropecuaria. Hasta ahí parece que está a nivel de unidad agropecuaria, ¿no?
Probemos. Vamos a generar un identificador de unidad agropecuaria uniendo conglomerado y el número de selección y la unidad agropecuaria y veamos si hay duplicados. Duplicates. Report. Y me sale que hay un montón de duplicados, ¿no? Entonces, no está a nivel de unidad agropecuaria. Busquemos a nivel de qué. Luego vimos que más chiquito que unidad agropecuaria es parcelas, ¿no? Entonces vamos a generar parcelas, el identificador de parcelas. Y la variable número de parcela es esta, que es la P105N. P105N. Y está como número. Así que una opción es convertir esta variable a número, perdón, a texto, y cuando esté en texto lo junto al identificador de unidad agropecuaria. Pero otra forma es utilizar la opción concat, que es concatenar. Entonces, concatenar permite juntar en un texto variables que eran texto con variables que eran número. Entonces, esa es otra opción. O sea, sí genero el identificador de la parcela y ahora veamos si hay duplicados para esos códigos de parcelas. Borro. Y ahora me dice que no hay duplicados, así que está genial. Ahora sí estoy segurísimo que esta base está a nivel de parcelas. Listo. ¿Qué más? La variable P110 tiene que ver con la propiedad de la tierra. Vemos acá que el P110.1 es usted, la empresa o usted es propietario de la tierra. Uno es que sí, y vemos que son 54.668. Cero, que no son dueños, es 25.909, es un montón. Ese es el 33%. Luego dice, es dueño de la tierra el comunero o la comunidad. La tierra es arrendada, la tierra es posesionada o de otro tipo de régimen de posesión. Algo interesante en el caso peruano es que en las zonas rurales es difícil poseer tierras porque no hay títulos de propiedad. Estamos muy atrasados como país en eso. Mucha gente tiene tierras, las usa, vive en ellas, pero no tiene título de propiedad. En la zona rural es peor, así que acá hay variables sobre título de propiedad, pero a pesar de que hay propiedad de tierras, muchas de esas tierras, bueno, a pesar de que sí hay, la gente posee la tierra y a veces no tiene título, en otros casos, la tierra que se trabaja no es tierra de la persona. Acá nos damos cuenta que hay 14.197 unidades agropecuarias que trabajan tierras que no son suyas, sino que son tierras de la comunidad. Luego también está el arrendamiento, que se conoce como aparcería. La parcería es una forma de trabajo donde una persona pone la tierra y otra persona pone la mano de obra. Y eso es bien común en algunas partes del Perú. Entonces también se puede estudiar eso con este módulo. Ahora vayamos al módulo o al capítulo 200 y como siempre chequeemos si está a nivel de unidad agropecuaria o no. Acá estoy creando el identificador de unidad agropecuaria y veamos si hay duplicados o no. Hay un montón de duplicados, así que no está a nivel de unidad agropecuaria. Creemos el identificador de parcela y chequeemos si hay duplicados en ese identificador de parcela.
Sigue habiendo duplicados en parcela, así que no está a nivel de parcelas. Más chiquito que parcelas es cultivo, ¿no? Eso lo vimos en la Senado. Así que generamos la variable identificador de cultivo, donde están estas variables que identificaban la unidad agropecuaria. Adicionándole el P105N, teníamos el identificador de la parcela. Y agregándole el P203, vamos a tener el identificador de cultivo. Veamos ahora si tenemos duplicados en ese identificador. Y resulta que para la mayoría no hay duplicados, solamente hay acá dos códigos que están siendo duplicados. Vamos a buscarlos, a ver por qué. Vamos a poner acá. Vamos a primero ordenar la base de datos según cultivo. Y vamos a ver dónde están los duplicados. A ver, duplicate stack me va a dar la información, va a generar una variable nueva que se llama repetidos, que toma el valor de cero si, no es- si, si esa fila es duplicada o no, y toma el valor de uno si ha sido duplicada una vez. Así que vamos a ver dónde están los repetidos. Acá están los repetidos. Acá está 1111 es porque hay repetidos. Y este tienen el mismo código, y este tienen el mismo código. Veamos así rápidamente por qué se repiten. Si me doy cuenta, una de ellas, vamos a ir acá, está muy parecido, pero hay más valores perdidos en algunas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en este caso la encuesta ha sido levantada dos veces para el mismo cultivo, solamente que en una de esas veces se ha observado una encuesta incompleta. Entonces, estaban encuestándole al jefe o el encargado de la producción y perdieron, no sé, se terminó por alguna razón la encuesta, no continuaron, se interrumpió y luego se volvió a hacer la encuesta, por eso aparece dos veces. Como son muy poquitos, son solamente dos códigos que se repiten dos veces y eso genera cuatro filas que están en problemas. No hay mucho lío si los borro. Si fuera un montón de observaciones, probablemente sería complicado, pero como son pocas, no hay problema si los borro. Listo. Luego, acá estoy generando una variable de riego que toma el valor de uno si contesta que tiene riego tecnificado y una variable sensert que se refiere a la siembra con semilla certificada. Resulta que cuando uno quiere producir algún bien, algún producto agropecuario, algún producto agrícola,
Puedo utilizar las semillas que son los mismos productos o puedo utilizar semillas mejoradas, ¿no? Por ejemplo, si quiero plantar tomates, lo que puedo hacer es ir a una tienda y comprar semillas de tomates. Y las semillas de tomates han sido mejoradas genéticamente, han sido procesadas y me asegura que germina la mayoría de semillas. O también yo mismo podría generar mis semillas, como agarro los tomates que me han sobrado, los corto, saco las semillas, las hago secar y ya está. Entonces, igual con cualquier producto, ¿no? Supongamos con uvas, ¿no? Quiero producir uvas, lo que puedo hacer es simplemente agarrar las uvas que me quedaron, eh, las saco las pepitas, las seco, las cuido y luego las planto. Eh, o podría ir a la tienda, comprar semillas mejoradas genéticamente y que me aseguren que van a germinar la mayoría y, eh, y las utilizo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia una de la otra? Que si son certificadas, si son mejoradas, la probabilidad de que germinen es altísima, así que ya no hay mucho riesgo. Pero si utilizo no certificadas, utilizo las mismas que yo estoy produciendo, la probabilidad de que germine es muy baja y hay mucho riesgo, ¿no? Y resulta que en el Perú, lamentablemente, hay muy pocas unidades agropecuarias que utilizan semillas mejoradas. La mayoría utiliza las mismas semillas que uno produce, ¿no? Entonces, esa variable se ve con esto que es SEM-CERT. Veamos qué porcentaje de unidades agropecuarias tienen riego tecnificado. Acá me dice que el 41,65% de unidades agropecuarias de mi muestra tiene riego tecnificado. Sin embargo, esta información es para la muestra, no para el total de unidades agropecuarias del Perú. Si quiero hablar sobre el total de unidades agropecuarias del Perú, debo agregar el factor de expansión, que en este caso se llama factor, le puse el nombre de factor, y noto que aplicando el factor, el 34,83% de las unidades agropecuarias del Perú utiliza riego tecnificado. Notar que hay una diferencia sustancial, ¿no? Son más de 7% de diferencia si uso o no uso el factor de expansión. En el caso de semillas certificadas, me doy cuenta que si veo a la población o al total de unidades agropecuarias del Perú, solamente el 2,62% utiliza semillas certificadas, que es bastante poco. Un espacio para hacer más productivo a la actividad agropecuaria en el Perú es este: aumentar el porcentaje de hogares, sobre todo, que utilicen semillas mejoradas. Con eso se podría mejorar un montón la condición de vida de las familias agropecuarias. Ya chicos, eso, ¿qué más? Lo último, así en 2 minutos. Cuando yo descargo la ENA de frente desde internet, posiblemente van a aparecer varias ñes, van a aparecer varias tildes. En este caso no tengo ese problema, pero quizás ustedes sí. Depende de- de- del año que estén trabajando. Entonces, nosotros vimos en la primera parte del curso que cuando aparecen ñes, tildes o valores, dígitos raros, eh, Stata no lo suele leer, ¿no? A veces cuando aparece la ñ, Stata lo lee como un rombo. Cuando aparecen tildes, Stata lo lee como un rombo. Y para eso había que traducir la base de datos, ¿no? Y para traducir teníamos estos tres pasos. Primero, analizar si la base de datos tenía ese problema. Luego, decirle que codifique como estándar un lenguaje latino. En el lenguaje latino si hay tildes y si hay ñes. Y finalmente, que traduzca la base de datos considerando que estamos
en un idioma latino y por eso que recién se podía leer las ñ y las tildes. En caso ustedes tengan problemas con eso, corran estos tres de acá y cuando corran esos tres, van a, sus bases de datos van a ser traducidas al español y por tanto van a leerse las ñ y las tildes. Bien, pero solamente si tienen ese problema. Bien, chicos, ¿hay preguntas? Ya, chicos, entonces, esto es todo por hoy. Hemos acabado justos. Ya nos vemos el lunes y si alguien tiene preguntas, me quedo igual conectado unos minutos más si necesitan ayuda. Cuídense, chicos, nos vemos.